Me llamo Aurelia, y si estoy viva para contar esto, es solo porque Dios me sostuvo cuando el mundo quiso enterrarme. Tenía apenas 10 años cuando mi madre murió en mis brazos, y esa misma noche, alguien que debía protegerme, me arrebató lo poco que me quedaba. Me callé durante 50 años, pero hoy voy a romper ese silencio. Esta historia que voy a contar es mía, y me cuesta respirar solo de pensar en revivirla. Nací en un rincón olvidado de México donde las mujeres aprendemos desde niñas a callar, a aguantar, a bajar la cabeza. Pero yo fui testigo de un horror que me marcó para siempre. Perdí a mi madre siendo una niña. Fui abusada por alguien que debía protegerme. Mi infancia fue robada. Pero no te cuento esto para que sientas lástima. Te lo cuento porque sobreviví, porque me levanté, porque el dolor no me mató, me transformó. A veces me pregunto cómo no perdí la fe, cómo seguí respirando después de tanto. Y tal vez la respuesta esté aquí, en cada palabra que estoy a punto de compartir contigo. Quiero que escuches mi historia hasta el final, porque lo que sucedió después nadie lo esperaba, ni siquiera yo. Quédate. Tal vez te veas reflejada. Tal vez sanes un poco también. Yo nací en un pueblo llamado Valle de los Sauces, escondido entre los cerros de Guanajuato, donde el viento sopla con secretos y los vecinos conocen tu vida antes que tú mismo. Era 1955. Yo era apenas una niña cuando la desgracia llegó a mi puerta sin avisar. Éramos humildes, sí, pero felices. Mi madre, doña Clara, vendía pan dulce en la plaza. Mi padre, don Martín, cultivaba nopal y maíz. Tenía 2 hermanos, Mateo, de 7 años, y Betty, que apenas caminaba. Vivíamos en una casa de adobe con techo de lámina, sin lujos, pero con mucho amor. Recuerdo claramente aquel 14 de mayo. El cielo amaneció nublado y con olor a tierra mojada. Mamá ya venía tosiendo fuerte hacía días, pero esa mañana, al intentar levantarse, cayó en mi regazo. Tenía la frente ardiente y los labios morados. «Es solo un resfriado fuerte», dijo con voz débil. Pero sus ojos no sabían mentir. Papá no estaba. Había salido antes del alba a vender unas canastas al mercado de León. Me quedé sola con mis hermanos, sin saber qué hacer. A los 10 años yo aún jugaba con muñecas de trapo, y esa mañana me tocó ser adulta de golpe. Intenté bajarle la fiebre con paños mojados. Le recé a la Virgencita de Guadalupe como me enseñaron. Le pedí que no se la llevara, pero la fiebre subía. Su aliento se volvía más corto. Mis hermanos lloraban asustados. Yo solo les decía que todo estaría bien, aunque por dentro sentía que el mundo se derrumbaba. Cuando papá regresó al mediodía y la vio, salió corriendo a buscar al doctor más cercano. Pero era tarde. Mamá murió antes del atardecer, abrazada a mí, con los ojos abiertos, como si aún no quisiera irse. El grito que solté en ese instante, aún lo escucho en mis pesadillas. La noticia se esparció rápido en el pueblo. Las vecinas trajeron flores y café. Prepararon el cuerpo de mamá con sus propias manos. La vistieron con su mejor vestido de misa. La pusieron en un ataúd sencillo, de madera clara. Yo no podía llorar. Algo dentro de mí se había roto. Me sentía vacía, como si ya no estuviera ahí. Papá se encerró en su cuarto. No quería hablar con nadie. Fue entonces cuando mi tío Porfirio, hermano de mi papá, llegó a ayudarnos. Siempre había sido amable, sonriente y con una risa fuerte que llenaba la casa. No imaginaba lo que estaba por venir. Esa noche no hubo velorio. La lluvia impidió que la gente se quedara. Solo quedaron algunos vecinos y mi tío. Papá se recostó junto al féretro. Yo me acosté con mis hermanos en la habitación, pero no podía dormir. Sentía un miedo raro, una inquietud que no entendía. De pronto, escuché la puerta abrirse. Pensé que era papá, pero era él, mi tío. Se sentó en el borde de mi cama, me acarició el cabello, me dijo cosas que no entendía, que ahora me tocaba a mí cuidar de los hombres de la casa, que las mujeres tenían que madurar cuando la madre ya no estaba. Intenté gritar, pero su mano me tapó la boca. Intenté moverme, pero su cuerpo era más grande. Sentí el peso del infierno caer sobre mí. Las sombras de esa noche me cubrieron para siempre. Cuando todo terminó me dijo,
Si dices algo, tu papá se muere de tristeza. ¿Quieres eso? Me tapé con la cobija. Me dolía todo. Me dolía el alma. Tenía apenas 10 años. Y esa noche me robaron todo. Mi inocencia, mi niñez, mi voz, mi fe. Al día siguiente amanecí con la misma ropa, el mismo silencio y una mirada nueva que ya no era de niña. Nadie notó nada. Todos estaban ocupados con el entierro de mamá. Yo caminé como un fantasma entre la gente. Llevé flores como si nada. Sostuve a Betty como si aún tuviera fuerzas. Papá lloraba desconsolado. «Tu madre era mi vida», repetía. Y yo solo pensaba, ¿y yo? ¿Qué soy ahora? En la noche, cuando todos se fueron, mi tío volvió a tocar la puerta. Pero esta vez me encerré en el baño. Dormí ahí, abrazada al balde del agua, con la luz prendida, esperando que la madrugada me salvara. Nadie preguntó por qué tenía los ojos hinchados. Nadie. Así comenzó mi silencio. Un silencio de 50 años. Cada noche me juraba que algún día hablaría, que algún día alguien me escucharía. Pero los años pasaban y el miedo crecía. Mi tío se quedó a vivir con nosotros por ayuda. Y yo fingía que no me pasaba nada, que era fuerte, que todo estaba bien. Pero por dentro estaba muriendo lentamente. Me convertí en madre de mis hermanos, en ama de casa, en sombra, hasta que un día todo explotó. Después del entierro, la casa se volvió un lugar silencioso. Pero no por respeto, sino por miedo. Cada rincón tenía el eco de los pasos de mi madre, su voz cantando al hacer tortillas, su risa cuando Betty decía palabras chuecas. Ahora lo único que se escuchaba era el rechinar de las puertas, los suspiros de mi padre y los pasos sigilosos de mi tío Porfirio. Vivía con nosotros, temporalmente, pero parecía haber tomado control de todo. Ayudaba a papá en el campo, sí, pero en casa, su mirada me perseguía como una sombra maldita. Yo tenía apenas 10 años, pero me sentía de 80. Papá no veía nada. Su dolor era tan grande que lo volvía ciego. Y Porfirio lo sabía. Se aprovechaba de su luto para meterse más en nuestras vidas. Empezó a dormir en el cuarto contiguo al mío, y a cualquier oportunidad que tenía, me buscaba. A veces era de madrugada, otras cuando papá salía. Decía que iba a enseñarme a ser mujer. Y yo solo quería volver a ser niña. Esa parte de mí estaba muerta desde aquella noche. Cada vez que me tocaba, sentía que el alma se me salía del cuerpo. Aprendí a separarme de mí misma, a mirar desde lejos, como si no fuera yo. Me volví experta en fingir. Sonreía cuando era necesario. Limpiaba la casa. Ayudaba con Betty. A los ojos de todos, era una niña madura, responsable, admirable. Pero nadie imaginaba que, por las noches, dormía abrazada a una tijera escondida bajo mi almohada. Era lo único que me hacía sentir un poco a salvo. No tenía valor para usarla, pero me recordaba que podía defenderme algún día. El miedo se volvía parte de mi piel. Me bañaba en silencio, cerrando todas las puertas con trancas. Cada ruido me ponía alerta. Vivía con el corazón apretado, como si algo terrible fuera a pasar todo el tiempo. Una vez me enfermé. Fiebre, vómito, debilidad. Mi cuerpo no daba más. Porfirio intentó acercarse esa noche, pero no pude levantarme. Fue la única vez que lo vi dudar. Se quedó parado junto a mi cama y dijo: «No te me vayas a morir, chiquita. Sin ti, esta casa no tiene sentido». Quise vomitar otra vez. Esa enfermedad me salvó por unos días. Papá me cuidó con ternura, como antes. Me trajo caldito. Me peinó el cabello con los dedos. Me contó historias de cuando era joven. Lo miraba y me preguntaba: ¿y si supiera? ¿Qué haría si supiera lo que pasa mientras él trabaja? Una mañana, mientras papá estaba en el campo, Porfirio me dijo que me llevaría al río a enseñarme a nadar. Me negué. Dije que tenía que cuidar a Betty. Me gritó. Me jaló del brazo. Sentí que esta vez iba a ser peor. Pero justo cuando cruzábamos la puerta, una vecina apareció. Doña Rufina. Lo saludó y me miró. Me vio los ojos llorosos, el moretón en la muñeca. Se quedó callada. Pero no se fue. Porfirio soltó mi brazo, fingió una sonrisa y dijo: «Aurelia es como mi hija». Yo quise gritar: «No soy tu hija,
Soy tu presa. Esa noche me escondí en el gallinero. Dormí entre paja y plumas, abrazándome a una gallina viva. El miedo me había vuelto salvaje. No era normal, no era justo. Pensaba en mi mamá y le pedía que bajara del cielo a llevarme con ella. Mamá, por favor, llévame. Aquí no puedo vivir más. Pero el amanecer llegó y con él mi deber. Regresé a casa como si la cara, hice café para papá, preparé los frijoles. Cada día me hundía más en una rutina vacía, pero algo dentro de mí, aunque muy pequeño, no quería rendirse. Una semilla de rabia comenzaba a brotar. Los meses pasaron, y con ellos, mi cuerpo empezó a cambiar. Me crecían los pechos, me bajó la regla por primera vez. Me asusté. Porfirio lo notó de inmediato. «Te estás poniendo bonita, niña», decía con los ojos llenos de lujuria. Empecé a usar ropa vieja, camisas largas de papá, trapos en el pecho. Me encorvaba para parecer más niña. No funcionó. Entre más me escondía, más me buscaba. Pero también empecé a notar algo. Papá ya no lo miraba igual. Lo notaba tenso, como si una parte de él empezara a sospechar. Y entonces pasó algo que lo cambió todo. Una noche me levanté al baño y escuché a papá y a Porfirio discutiendo. No entendí todo, pero oí mi nombre. Papá preguntaba por qué yo tenía moretones, por qué me encerraba tanto. Porfirio se reía nervioso, inventaba excusas. Me acerqué sin hacer ruido, y justo entonces papá gritó: «No me mientas, Porfirio. Te he visto cómo la miras». Me congelé. El corazón me temblaba. Algo se había roto en mi padre. Algo finalmente se había despertado. Y yo no sabía si sentir alivio o terror. Esa noche no dormí. Papá tampoco. El amanecer trajo un silencio denso. Porfirio salió temprano, con los ojos bajos. Papá me llamó a la mesa. Me dio café. Me miró largo rato. «Hija, ¿hay algo que me tengas que contar?» Las palabras se me atoraron en la garganta. Era mi oportunidad, pero tenía miedo. ¿Y si no me creía? ¿Y si me culpaba? Lo miré con los ojos llenos de lágrimas. Y dije: «Sí, papá, hay algo». Me quedé en silencio. Mi papá no desvió la mirada. Me sostuvo con los ojos como si intentara darme permiso para hablar sin miedo. «No te voy a juzgar, Solo hija. quiero saber qué te pasa. Desde que tu mamá murió, ya no sonríes igual». Sentí que mi corazón quería salirse por la boca. Respiré hondo. Apreté las manos sobre las rodillas y con voz temblorosa solté la frase que había guardado por tantos meses. «Tío Porfirio me ha hecho cosas malas, y el mundo, en ese momento, pareció detenerse». Papá se quedó inmóvil. Me miró sin parpadear. No decía nada. Pensé que no me creía, que se enojaría. Pero de pronto se levantó bruscamente, tiró la silla y se llevó las manos a la cabeza. «No, no puede ser», murmuraba caminando de un lado a otro. «¿Desde cuándo? ¿Dónde estaba yo? ¿Por qué no lo vi antes?» Yo lloraba, por fin, como nunca había llorado. Le conté todo: las noches, el río, los golpes, los silencios, el miedo. Cada palabra era un cuchillo en su pecho. Y aún así, me dejó hablar. Me abrazó, lloró conmigo y me dijo: «Perdóname, Aurelia, fallé como padre». Esa noche papá no durmió. Se quedó sentado junto a la ventana con la escopeta en las piernas. Esperaba el regreso de Porfirio, pero él no volvió. Supo que algo había cambiado, y no se equivocó. Papá me llevó al pueblo al día siguiente. Fuimos con el cura, luego con la policía, pero como era de esperarse, nadie hizo nada. «No hay pruebas, don Martín. Es su palabra contra la de él». Nos miraban con desconfianza. Algunos incluso insinuaban que yo había inventado todo. Salimos de ahí con rabia y vergüenza. Pero mi papá ya no era el mismo hombre callado de antes. «Si nadie hace justicia, la haré yo». Esas fueron sus palabras. Empezó a investigar, a preguntar. Descubrió que Porfirio ya había tenido problemas en otro pueblo, que otras mujeres habían hablado, y nadie les creyó. Era un patrón, un lobo disfrazado de oveja. Mi papá volvió con más fuerza. Fue casa por casa, habló con el comisario, con el alcalde, pero el miedo de la gente era más fuerte que la verdad. Algunos decían: «Mejor calladito, don Martín. No vaya a traerle problemas a su familia». Él los miraba con desprecio.
El problema lo traen quienes tapan al criminal. Una tarde, regresamos de la tienda y encontramos la puerta abierta. Las cosas revueltas. El perro herido. Porfirio estuvo aquí, dijo papá. Esa noche, durmió con la escopeta cargada al lado de la cama. Yo dormí en su cuarto, junto con Betty. Gael se quedó con un vecino. Ya no era seguro quedarnos solos. Porfirio rondaba como un fantasma. Una sombra que no se dejaba atrapar, hasta que un día apareció, frente a nosotros, como si nada, con su sombrero en la mano y la sonrisa torcida. «Vengo a hablar», dijo. Papá lo encaró en la plaza del pueblo. Fue un escándalo. Porfirio negaba todo. Decía que yo estaba confundida, que me lo había inventado, que papá estaba loco de tanto dolor por mamá. Pero papá lo empujó con fuerza. Le gritó delante de todos: «Eres un monstruo, un abusador. No te quiero cerca de mis hijos jamás». Nadie intervino, nadie ayudó, nadie lo defendió, pero tampoco dijeron nada. Silencio. Ese mismo silencio que me había hundido durante meses, solo que ahora me daba rabia. Papá decidió que no podía seguir en ese pueblo. Empacó nuestras cosas, vendió los animales y nos fuimos con lo poco que teníamos. Nos mudamos a San Lucas del Río, un pueblo más grande, donde nadie nos conocía. Comenzar de nuevo parecía imposible, pero era necesario. Al llegar, papá me inscribió en la escuela. Empezamos a vivir en una casa prestada por un primo lejano. No teníamos nada, pero por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo. Cerré los ojos y no esperé pasos en la oscuridad. No soñé con manos sucias, solo dormí. La nueva escuela fue un reto. Las niñas me veían raro. No hablaba con nadie. Me costaba confiar. Me costaba sonreír. Pero había una maestra. Ella me observaba con cariño. Me daba libros. Me invitabas a escribir. Un día me dijo: «Tienes mucho guardado adentro, Aurelia. Saca todo en papel». Y eso hice. Empecé a escribir mi historia. No con detalles, pero sí con emociones. Rabia, miedo, tristeza. Las letras eran mi único refugio. Era la única forma en la que me sentía libre. Poco a poco, algo dentro de mí empezó a cambiar. Ya no lloraba todos los días. Ya no me escondía al escuchar pasos. Y aunque mi cuerpo tenía cicatrices invisibles, mi alma empezaba a respirar de nuevo. Un día le llevé a la señorita Renata un cuento. Ella lo leyó con lágrimas en los ojos. Este texto, Aurelia, puede sanar a muchas personas. No entendí del todo, pero por primera vez sentí que mi voz valía algo, que mi historia, aunque dolorosa, podía significar algo para alguien más. Mi papá me veía diferente también, más fuerte, más despierta. Una tarde, mientras cocinábamos, me dijo: «No dejes que tu pasado te robe el futuro». Ya le quitó suficiente. Y esas palabras se me clavaron en el corazón. Quise prometerle que seguiría adelante, que algún día todo esto tendría sentido. Aún no sabía cómo, pero sentí que por fin empezábamos a salir del pozo. Porfirio quedó atrás, el pueblo también, y lo que venía era incierto, pero mío. Pasaron 2 años desde que dejamos Valle de los Sauces, 2 años sin ver a Porfirio. 2 años reconstruyendo nuestras vidas con los pedazos que nos quedaban. Yo ya tenía 12. Gael, 10. Betty, 6. Papá trabajaba como jornalero en un rancho cercano. Vivíamos humildemente, pero tranquilos. Las noches ya no daban miedo. Las puertas se cerraban sin terror. Empezábamos a reír de nuevo. Parecía que lo peor había quedado atrás. Pero el pasado, cuando no se entierra bien, siempre encuentra la manera de volver. Era un domingo de abril. Recuerdo porque el cielo estaba claro y papá había preparado carnitas para el almuerzo. Estábamos todos sentados cuando escuchamos el ruido de una camioneta vieja llegando a la calle. Papá fue a asomarse y su rostro cambió de color. Se quedó pálido. Me levanté despacio. Lo vi temblar. Y entonces escuché una voz que me congeló la sangre. «Martín, sal, hermano. Vengo en son de paz». Era él, Porfirio, como si nada, como si su presencia no fuera una puñalada en mi historia. Papá salió con la escopeta. No la levantó, pero la sostenía con fuerza. «¿Qué haces aquí?», le gritó. «Solo vine a hablar. No quiero problemas. Estoy enfermo. No me queda mucho tiempo.
Yo lo miré desde la ventana. Era el mismo hombre, pero más viejo, más flaco. Aún así, su voz seguía teniendo ese tono que me revolvía el estómago. Quería gritar, correr, esconderme. Papá le dijo que se largara, que aquí nadie lo quería, pero Porfirio insistió. Dijo que venía a pedir perdón, que necesitaba hacerlo antes de morir. No sé si era verdad, no sé si estaba actuando, pero verlo ahí, tan cerca otra vez, me desató un ataque de pánico. Corrí al baño, vomité, temblaba. Betty no entendía qué pasaba. Gael se quedó callado, como si hubiera comprendido de golpe todo lo que yo callé. Porfirio no logró quedarse. Papá lo amenazó. Le gritó que si volvía a acercarse, lo iba a enterrar con sus propias manos. Y él, por primera vez, se fue sin responder. Pero esa visita abrió una herida que aún no había cerrado del todo. Esa noche, los monstruos volvieron a visitarme en sueños. Volvieron las pesadillas, los sobresaltos, el miedo. Volví a dormir con la tijera debajo de la almohada, aunque ya no tuviera sentido. Empecé a fallar en la escuela. No podía concentrarme. Me sentía sucia otra vez, como si su simple presencia me hubiera devuelto a esos días oscuros. La señorita Renata lo notó. Me pidió que escribiera, que hablara con alguien, pero no podía. Me daba vergüenza. ¿Cómo explicarle a alguien que a veces una simple voz puede desenterrar un infierno? Una tarde me encerré en la biblioteca de la escuela. Empecé a escribir sin parar. No era una tarea. Era una carta. Para mí. Para la niña que fui. Le conté que no era su culpa. Que no era débil. Que fue valiente. Que sobrevivió. Lloré sobre esas hojas como nunca había llorado. Me liberé un poco. Por dentro, sentí una pequeña luz. Al día siguiente le entregué esa carta a Renata. No dijo nada mientras la leía, pero cuando terminó, me abrazó. Un abrazo largo, fuerte, cálido, como el que mi madre ya no podía darme. Renata me propuso algo inesperado, que participara en un concurso de escritura estatal. Dudé. Me sentía pequeña, rota. ¿Qué podía decir yo que valiera la pena? Pero acepté y escribí. No la historia completa, claro. Solo un cuento. Una niña que vivía con un lobo disfrazado de hombre. Lo titulé Donde duermen los monstruos. Y gané el primer lugar. Nadie sabía lo que realmente significaba ese texto. Nadie, excepto yo. Y Renata. Y mi papá, que me miró con lágrimas en los ojos cuando recibió el diploma conmigo. Ese premio no borró el pasado, pero me dio algo que nunca pensé recuperar. Valor. Empecé a hablar más, a escribir más, a tener amigas, a confiar un poco, a dejar de mirar detrás de mí todo el tiempo. Porfirio no volvió. Supimos meses después que había muerto en un hospital rural, solo, con el cuerpo consumido por una enfermedad que nadie quiso tratar. Cuando me lo dijeron, no sentí alivio, ni alegría, ni odio, solo silencio. Un silencio diferente, más suave, más liviano. Como si un peso se hubiera levantado por fin. Esa noche, recé, pero no por él. Recé por mí, por la niña que fui, por todas las niñas que, como yo, alguna vez tuvieron que callar. Le pedí a Dios que me ayudara a seguir adelante, que nunca me permitiera olvidar, pero tampoco quedarme estancada. Dame fuerza, Señor, dije en voz baja, para que lo que viví no me hunda, sino que me eleve. No sé si me escuchó. Pero esa fue la primera vez que sentí que algo se movía dentro de mí. Algo bueno, algo nuevo. Mi papá me abrazó al día siguiente. No dijo nada, solo me apretó fuerte, como si supiera lo que había pasado dentro de mí. Y desde ese momento, supe que la vida no me debía nada, que yo debía construir mi camino, con cada paso, con cada cicatriz, que sobrevivir ya no era suficiente. Ahora quería vivir. Cumplí 13 años con una mezcla de orgullo y miedo. Por fuera, era una niña normal. Por dentro, aún llevaba los gritos ahogados, los temblores nocturnos y los días en que me sentía invisible. Mis compañeras de clase hablaban de novios, de fiestas, de moda. Yo hablaba poco. No sabía qué era enamorarse. Tenía miedo de los hombres, miedo de que tocaran mi hombro por accidente, miedo de que notaran que, aunque mi cuerpo ya se veía como el de una joven,
Mi alma seguía rota como la de una niña abandonada en medio de la oscuridad. Empezaron los comentarios, las burlas disfrazadas de bromas. Aurelia no habla porque seguro se cree mejor que nosotras. Siempre anda sola. Parece bruja. Al principio intenté ignorarlo, pero dolía. Las palabras pesaban más que piedras. Me hacían recordar que yo no encajaba. No era como las otras. Me sentía como si llevara un letrero invisible colgado al cuello. Violada, rota, diferente. Y lo peor era que nadie lo veía, solo yo. Y eso bastaba para convertirme en una isla en medio del mar. Mi única paz era escribir. Cada noche, bajo la luz de una vela, llenaba páginas y páginas de libretas viejas con historias que salían de lo más profundo de mi dolor. Inventaba mundos, donde las niñas salvaban al mundo, donde las madres nunca morían, donde los monstruos eran derrotados. Un día Renata me dijo que lo que yo escribía era valiente. Le sonreí por educación, pero por dentro pensé, valiente es la que sobrevive todos los días sin que nadie lo note. Empecé a leer más. Me escapaba a la biblioteca como quien huye de un incendio. Allí descubrí autoras que hablaban del dolor con palabras hermosas, mujeres que también habían sufrido, pero que convirtieron sus heridas en poesía. Por primera vez, sentí que no estaba sola, que había más como yo, que tal vez mi historia tan escondida tenía un lugar en el mundo. Empecé a soñar con ser escritora, no por fama, sino por justicia, porque si mi voz había sido silenciada, entonces escribir era mi grito. Pero no todos lo entendían. Mi papá me apoyaba. Me compró mi primer cuaderno nuevo con hojas blancas. «Para que tu voz no se borre nunca», me dijo. Pero otras personas murmuraban. Una señora en el mercado le dijo a otra, «Esa niña tan callada seguro tiene algo raro». Me miraban como si fuera portadora de una enfermedad. Y yo me hundía. Empecé a evitar reuniones, a evitar espejos, a evitar sentir. Era como si ser víctima me hubiera marcado para siempre, aunque nadie supiera por qué. Una tarde, Renata me pidió que leyera un texto mío enfrente de la clase. Me negué. Me dio pánico, pero ella me insistió. «Hazlo por ti». Me temblaban las manos. Me sudaban las palmas. Pero lo hice. Leí. Mi voz sonaba débil, y cuando terminó se quebró. El salón estaba en silencio. Nadie se rió. Nadie se burló. Algunos incluso aplaudieron. Sentí algo raro. Una llama pequeña, pero viva. Como si por fin me hubieran visto. No como la rara, sino como alguien que tiene algo que decir. Ese día una compañera se me acercó. Se llamaba Maribel. Me dijo que le había gustado mucho lo que escribí, que también ella pasaba por cosas difíciles en casa. No dijo más, pero me tomó la mano. Fue la primera vez que alguien me tocó sin que yo sintiera miedo. Su gesto fue simple, pero cambió algo dentro de mí. Entendí que mi historia, por dolorosa que fuera, podía tender puentes, no solo muros. Empecé a dejarme conocer, con cuidado, como quien abre una ventana apenas unos centímetros para que entre un poco de aire. Había días buenos y días malos, días en que reía con mis compañeros, días en que volvía a tener pesadillas, pero ya no estaba completamente sola. Tenía a papá, a Maribel, Nata. Y eso era un comienzo. En casa la vida también mejoraba. Papá ya no lloraba cada noche. Gael estaba aprendiendo a leer y Betty ya quería ser doctora. Yo los ayudaba con sus tareas. Les preparaba el desayuno. Me sentía útil, importante, aunque a veces el peso de lo vivido regresaba sin avisar, con un olor, un sonido, una fecha. Pero ya no me arrastraba como antes. Ahora me defendía, con palabras, con silencios sabios, con fuerza que no sabía que tenía. Así pasaron los años sin prisa. Mi cuerpo crecía, pero también mi corazón, aún con cicatrices, aún con dolor, pero por primera vez, con esperanza, porque entendí que una herida no te define, lo que haces con ella. Eso sí, a los 17 años empecé a trabajar en la panadería del pueblo. Era un lugar pequeño, con olor a vainilla y canela, donde las mujeres se reían mientras amasaban. Me sentía cómoda ahí. No era escuela, no era casa, no era pasado. Era un espacio nuevo. La dueña, doña Chayo, me trataba como si fuera su sobrina. Me enseñó a hornear, a cobrar,
a tratar con los clientes. Por primera vez sentí que era parte de algo que no dolía. Y eso se sentía extraño. Bonito, pero extraño. Un día llegó un muchacho nuevo a la panadería. Se llamaba Emiliano. Tenía 20 años. Era hijo del lechero. Y desde el primer día me saludó con una sonrisa que me desarmó. Era amable, respetuoso y nunca invadía mi espacio. Pero su presencia me ponía nerviosa. No por él, sino por lo que su cercanía despertaba en mí. Miedo, desconfianza, confusión. ¿Y si solo fingía ser bueno? ¿Y si detrás de esa sonrisa había otro lobo? No quería sentir nada. Pero cada vez que me hablaba, algo dentro de mí temblaba. Emiliano no insistía, pero sí se quedaba cerca. Me hacía preguntas sencillas. ¿Te gusta leer? ¿Qué pan es tu favorito? Me escuchaba. Y eso me desarmaba más que cualquier halago. Me sorprendía su paciencia, su forma de respetar mis silencios. Un día me regaló un libro. Me recordó a ti, dijo. Lo tomé con las manos temblorosas. Lo abrí esa noche y, para mi sorpresa, tenía una nota escrita. Las flores crecen incluso entre ruinas. Lloré, porque, sin saberlo, había escrito exactamente lo que yo necesitaba leer. Papá lo conoció y no se opuso, pero me advirtió. No todos los hombres son iguales, hija, pero tampoco todos son distintos. Yo sabía que me lo decía con amor, con miedo también, porque aunque él quería verme feliz, también temía que alguien volviera a lastimarme. Y yo no sabía si merecía sentir algo bonito, si tenía permiso de amar, si mi pasado me dejaba vivir eso. Me sentía como un jarrón quebrado, tratando de contener agua sin derramarse. Una tarde, Emiliano me invitó a caminar al río, el mismo río donde una vez Porfirio intentó llevarme. Se me heló el cuerpo. Quise decir no, pero algo dentro de mí me dijo, ya no eres esa niña. Este río no tiene poder sobre ti. Caminamos en silencio. Él no tocó mi mano. No se acercó más de la cuenta. Solo caminó a mi lado. Me habló de su madre, de su infancia, de cómo le gustaba pintar. Yo lo escuchaba y pensaba, ¿cómo alguien puede ser tan distinto de lo que yo conocí? Me animé a contarle una parte de mi historia. No todo, solo una pequeña verdad. Cuando era niña, alguien me lastimó mucho, y me cuesta confiar. Emiliano no hizo preguntas. Solo me miró y dijo, gracias por confiar en mí. No me tocó, intentó abrazarme, solo se quedó ahí. Y por primera vez, no tuve miedo. Esa noche, escribí en mi libreta, tal vez sí hay manos que no lastiman. Tal vez sí hay miradas que no desnudan. Tal vez el amor no siempre duele. Empezamos a vernos más seguido. Siempre con cuidado, siempre con respeto. Pero yo vivía en conflicto. Una parte de mí quería entregarse a esa ternura. Otra parte quería huir. Me preguntaba si era justo que alguien bueno se acercara a alguien tan rota. Pero Emiliano nunca me pidió que fuera perfecta. Solo me pedía que fuera yo. Me decía que mis silencios también eran parte de mi belleza. Y eso me hizo querer sanar más rápido. No por él, sino por mí. Un día, mientras caminábamos por el mercado, una señora murmuró, «Pobrecita esa niña», con lo que le pasó, y ahora de novia. Emiliano la escuchó. Me miró, y con voz firme dijo, «Ella no es una pobrecita. Es la mujer más valiente que he conocido». Yo me quedé muda. Quise llorar, pero solo atiné a sonreír, porque esas palabras fueron un bálsamo, un escudo, un himno. Esa noche le conté más. Le hablé de Porfirio, de lo que me robó. Emiliano lloró conmigo. Me dijo que si yo quería, seguiría a mi lado, pero que si no, también lo entendería. No estoy aquí para salvarte, Aurelia. Estoy aquí para caminar contigo, si tú me dejas. Esa fue la declaración más hermosa que recibí en mi vida. No porque fuera romántica, sino porque era real. Porque no me exigía. Me ofrecía. No le respondí de inmediato. Solo tomé su mano. Por primera vez. Y no sentí miedo. No sentí náusea. No sentí culpa. Solo sentí calma. Y entendí que no estaba amando por obligación. Que estaba eligiendo. Que por primera vez, algo dentro de mí decía, sí, ahora sí. No sé cómo comenzó exactamente, pero en un pueblo como San Lucas del Río, los secretos vuelan más rápido que las mariposas en verano. Tal vez alguien escuchó una conversación.
Tal vez fue la señora del mercado. El caso es que, de un día para otro, mi historia empezó a esparcirse. Pero no como una historia de valentía, sino como un chisme sucio. Dicen que Aurelia fue abusada por un familiar. Seguro por eso siempre fue rara. ¿Y ahora con novio? ¡Qué escándalo! Cada frase era como una piedra lanzada sin piedad. Al principio lo negué todo. Me encerré. Falté al trabajo. Dejé de contestar los mensajes de Emiliano. Sentía que todos me miraban con lástima. O con morbo. Como si yo fuera una película que alguien descubrió en el canal equivocado. Papá intentó tranquilizarme. No les des ese poder, hija. Ellos no conocen tu verdad. Pero dolía. Me hacía querer esconderme, retroceder, ser invisible otra vez. Porque aunque había sobrevivido al abuso, no sabía si podía sobrevivir al juicio de la gente. Una tarde, encontré en la puerta de la panadería una nota anónima. Las niñas abusadas no deberían andar por ahí pretendiendo ser normales. La sostuve en las manos como si ardiera. No lloré, no grité. Solo sentí un vacío tan grande que ni el aire podía llenarlo. Volví a casa caminando lento. Me metí en mi cuarto y me tiré al suelo. No quería levantarme. No quería seguir. Me preguntaba si todo este esfuerzo por reconstruirme había valido la pena. Si la dignidad siempre iba a costarme la paz. Fue Renata quien me sacó de ese abismo. Vino a verme. Me abrazó sin decir nada. Me entregó una carta escrita a mano. Era de una alumna suya que había sido abusada por su padrastro. Me decía que mi cuento la había ayudado a hablar por primera vez. «Tú no sabes el poder que tienes, Aurelia», me dijo Renata. «Tú no eres solo una víctima. Eres una sobreviviente que puede cambiar destinos. Algo dentro de mí se rompió. O tal vez se reconstruyó, porque entendí que no podía seguir escondiéndome. Que ya no quería hacerlo. Le pedí a Renata que me ayudara a escribir mi historia. Toda, con nombre y apellido. Con dolor y verdad. Lo hicimos juntas. Cada línea era una herida abierta y una cicatriz cerrándose. Cuando la terminé, no sabía qué hacer con ella. Pero Renata tenía un plan. Habló con la directora de la escuela, con la presidencia del pueblo, con el periódico local, y en unas semanas me invitaron a leer mi testimonio en el auditorio del municipio durante una jornada contra la violencia infantil. Estaba aterrada, pero fui. Me senté frente a más de 100 personas y empecé a leer. Al principio mi voz temblaba, pero con cada palabra me sentía más fuerte, más libre. Cuando terminé, el silencio era total. Luego, aplausos, muchos. Lloré, no de tristeza, sino de alivio, de saber que, por fin, mi historia no era un secreto. Era una verdad con nombre propio, una espada contra el silencio. Empezaron a llegar mensajes, cartas, mujeres que querían hablar, niñas que por primera vez contaban lo que vivían. Me invitaron a otros espacios, a compartir, a escribir. Mi historia ya no era mía sola. Era una puerta, una semilla, una bandera. Emiliano me miraba con orgullo. Papá lloró al leer mi testimonio en el periódico. «Tu voz, hija, es más fuerte que cualquier bala». Y yo, por fin, lo creí. Pero no todo fue fácil. Algunos vecinos dejaron de saludarme. Otras chicas se alejaron. Algunas madres les prohibieron a sus hijas hablar conmigo. No queremos que les meta ideas raras. Me dolía, pero ya no me destruía, porque había descubierto algo más grande que el miedo, propósito, y eso era más fuerte que cualquier rechazo. Decidí seguir escribiendo. Empecé un blog. Luego me invitaron a hablar en la radio local. Mi voz viajaba más lejos de lo que yo jamás imaginé. Algunas noches lloraba al leer los mensajes. «Gracias por contar lo que yo nunca pude. Tú me salvaste sin saberlo. Por ti». Me atreví a denunciar y entendí que Dios, la vida, el universo, no me habían abandonado. Solo me habían preparado para algo más. Emiliano me pidió ser su novia formalmente. No fue con flores, fue con lágrimas en los ojos y una frase que nunca olvidaré. «Quiero estar contigo, no porque seas fuerte, sino porque cuando estás débil, también luchas». Y yo acepté, porque por fin entendí que no había amor más real que el que llega cuando ya no necesitamos ser salvadas, solo acompañadas. Recibí la invitación por correo electrónico.
Una universidad en Guadalajara estaba organizando un foro nacional sobre violencia de género y querían que yo hablara como testimonio vivo. Al principio creí que era una broma, pero no, era real. Me temblaban las manos. Nunca había salido de San Lucas del Río. Nunca había hablado frente a desconocidos. Nunca había dormido sola fuera de casa. Pero algo dentro de mí dijo, este es el siguiente paso. Y lo fue. Emiliano me acompañó a la terminal. Me abrazó fuerte. Estaré contigo en cada palabra, aunque sea desde aquí. Papá me dio su bendición. Ve, hija, ve a sembrar luz donde hubo oscuridad. Subí al autobús con miedo, pero también con una extraña emoción. Me sentía pequeña, pero poderosa. Como si cada kilómetro que recorría me alejara de lo que me rompió y me acercara a lo que me reconstruyó. El campus era enorme, moderno, lleno de jóvenes. Me sentí como una hoja en medio de un vendaval. Me dieron un gafete, un cuarto para hospedarme y un itinerario. Mi charla sería el último día, en el cierre del evento. Eso me daba tiempo para observar, escuchar y, sin quererlo, para encontrarme con el pasado cara a cara. Fue en la cafetería. Una voz detrás de mí dijo mi nombre completo. Me volteé lentamente y ahí estaba ella, Carla, mi prima, la hija de Porfirio. Hacía más de 10 años que no la veía. Tenía la misma mirada inquieta, pero ahora con arrugas que no eran de edad, sino de recuerdos pesados. Me saludó con nerviosismo. Yo no supe qué decir. El silencio entre nosotras era una llaga sin costra. Yo lo siento mucho, Aurelia. Su voz era suave, quebrada. Me contó que también había sido víctima, que su padre la golpeaba, que lo odiaba, que su madre se calló siempre, que cuando supo lo que me había hecho, intentó enfrentarlo, pero que él la amenazó. No te pido que me perdones, pero tenía que decírtelo. Yo lloré, no por odio, sino por todo lo que no sabíamos, por todo lo que callamos. La abracé, no como quien perdona, sino como quien entiende. Esa noche no dormí. Pensaba en lo injusto que es el silencio, en cómo una sola persona puede destruir generaciones enteras, en cómo nuestras familias callan, protegen a monstruos y aíslan a las víctimas. Pero también pensé en lo valiente que fue Carla al hablar, en lo valiente que había sido yo. Y decidí que mi charla no iba a ser solo un testimonio, iba a ser una llamada al cambio, un grito, una sacudida. El auditorio estaba lleno. Más de 400 personas, estudiantes, profesores, activistas. Subí al escenario con el corazón latiendo en la garganta. Tomé el micrófono. Conté mi historia desde el principio, pero también conté la de Carla, la de otras niñas del pueblo. Hablé de cómo la violencia no solo abusa, también silencia, cómo te roba la voz, la fe, el cuerpo y, a veces, la vida. Pedí un minuto de silencio por todas las que no pudieron contar su historia. Cuando terminé, el aplauso fue largo. Gente de pie, lágrimas y algo que jamás imaginé. Una fila de jóvenes que querían abrazarme. Una chica me dijo, tu historia me dio fuerza para denunciar a mi tío. Un chico lloró y confesó que su hermana había vivido algo similar. Y entendí que lo que estaba haciendo era necesario. Volví a casa distinta, más fuerte, más en paz. Carla y yo seguimos en contacto. Ella empezó terapia. Yo también. Emiliano me recibió con flores. Papá cocinó mi platillo favorito. Y por primera vez, en mucho tiempo, sentí que la vida no me debía nada. Al contrario, yo le debía a la vida mi testimonio convertido en propósito. Esa noche, escribí una frase en la última página de mi libreta. Perdonar no es olvidar. Es decidir que el pasado ya no me dirige. Cerré el cuaderno. Lo guardé en una caja junto a mis recuerdos y dormí en paz. Volví de Guadalajara con el corazón lleno de esperanza, pero con una sombra que ya se cernía sobre mi casa. Papá no era el mismo. Tosía más, se cansaba con facilidad, bajó de peso en pocas semanas. Decía que solo era el clima, que ya estaba viejo, pero yo sabía leerlo, sabía cuándo mentía para protegernos. Y esta vez, su mirada tenía ese brillo triste de quien ya sabe la verdad antes que los demás. Lo llevamos al centro de salud. Después de varias pruebas, nos dijeron que tenía cáncer en los pulmones. Avanzado, silencioso, implacable.
Recuerdo ese momento como si fuera una fotografía congelada. El doctor bajando los ojos, yo apretando la mano de mi padre, y un silencio que nos envolvía como una niebla densa. Papá sonrió. «No hay que hacer drama, mija. Todos nos vamos algún día. Solo quiero estar en casa». Los días siguientes fueron lentos, llenos de suspiros y cuidados. Le preparaba su café como le gustaba. Le leía mis cuentos. Le cantaba las canciones que mamá solía entonar cuando cocinaba. Él me escuchaba con los ojos cerrados, como si cada palabra fuera una bendición. A veces hablábamos del pasado. A veces solo nos quedábamos en silencio. Pero su mirada siempre decía: «Gracias por quedarte, hija». Una noche, mientras lo ayudaba a acostarse, me dijo: «Tú eres mi mayor orgullo. No por sobrevivir, sino por no endurecerte, porque aún sabes amar». Lloré en silencio. Con la cabeza sobre su pecho. El tiempo se me escapaba entre los dedos. Quería más días, más palabras, más historias, pero también entendía que algunas despedidas son sagradas y que el amor no siempre se mide en duración, sino en profundidad. Empezó a empeorar. Las fuerzas lo abandonaban poco a poco. A veces deliraba. Llamaba a mamá. A veces me decía que veía un campo lleno de flores, donde ella lo esperaba. Yo lo escuchaba con el alma rota, pero con el corazón rendido a la fe. Una parte de mí sabía que ya no era momento de pedir milagros, sino de aceptar la voluntad divina. Así que cada noche oraba. Le pedía a Dios que no lo dejara sufrir, que lo recibiera con amor, que me diera fuerza para dejarlo ir. El último día llegó con un amanecer frío, pero claro, me senté a su lado, como todas las mañanas. Le hablé de mis planes, de Emiliano, de mis cuentos. Él me miró con ternura, me apretó la mano y con una voz casi apagada me dijo: «Recuerda, mija, tú naciste para brillar, no para esconderte». Cerró los ojos y no volvió a abrirlos. Murió en paz, con una sonrisa leve en los labios y con mi mano en la suya. El funeral fue sencillo, pero lleno de amor. Vinieron vecinos, antiguos compañeros de trabajo, maestras, niños. Todos traían una historia sobre él, una anécdota, una palabra de gratitud. Y comprendí que mi papá no solo fue mi héroe, fue un faro para muchos. Ese día no lloré en público. Guardé mis lágrimas para la noche, para cuando estuve sola, abrazada a su camisa, sintiendo su olor una última vez. Pasé días en automático, arreglando papeles, cuidando a Gael y Betty, recibiendo visitas, pero por dentro estaba vacía, hasta que una tarde vi una carta, escrita por él. La había dejado entre las páginas de mi libreta favorita. Decía: «Si estás leyendo esto, es porque ya estoy con tu madre. No llores mucho, hija. Sé que tienes una misión, y esa misión necesita una Aurelia fuerte, pero también sensible. Nunca dejes de escribir, y cuando tengas una hija, cuéntale todo, porque las mujeres como tú no nacen para esconderse, nacen para transformar el mundo». Caí de rodillas al leerla. Lloré como una niña, como esa niña que él rescató, como esa mujer que ahora debía seguir sin él. Pero en ese llanto no había soledad, había propósito, porque entendí que mi historia ahora también era la suya, que mi lucha era su legado y que su ausencia no me rompía, me formaba. Desde entonces, cada vez que hablo en un auditorio, empiezo con su frase: «Naciste para brillar», y con cada palabra lo siento presente, porque aunque su cuerpo partió, su amor se quedó tatuado en mi alma. Pasaron algunos meses desde que papá partió. El silencio en casa era distinto. Ya no dolía como antes, dolía más hondo, pero también me empujaba a seguir. Sabía que si me detenía su voz se perdería en el viento, y no podía permitirlo. Así que empecé a escribir mi primer libro. No era una autobiografía, era una carta abierta, un grito, una semilla. Lo titulé «Donde el silencio se rompe», y cada página era una cicatriz transformada en palabra. La editorial independiente de Guadalajara aceptó publicarlo. Me pidieron que escribiera una dedicatoria. Lo hice entre lágrimas. A mi padre, que me enseñó a vivir sin miedo.
a todas las niñas que aún no se atreven a hablar, y a mí misma, por no rendirme. Cuando lo tuve en mis manos, temblé. Era real. Mi historia, mis heridas, ahora eran tinta. Ya no se podían borrar. Pero publicar un libro sobre abuso en un país donde el silencio es costumbre no fue fácil. Me llegaron amenazas, gente diciendo que estaba inventando, que quería fama, que arruinaba el nombre del pueblo. Incluso una mujer, madre de una víctima, me gritó en la calle: «Por tu culpa, mi hija se atrevió a hablar». Dolió, mucho. Pero también confirmé que estaba tocando donde debía, que el sistema temía que las mujeres despertáramos y habláramos. Entonces decidí ir más lejos. Con la ayuda de Renata, de Emiliano y de algunas mujeres valientes que conocí en el camino, fundé una asociación, Voces de Barro, un espacio para que niñas, adolescentes y mujeres adultas pudieran hablar, sanar, recibir apoyo legal y psicológico. Empezamos en una pequeña oficina alquilada, con apenas sillas, una cafetera y mucha fe. Pero pronto se llenó. Cada historia que llegaba era como un eco de la mía, pero distinta, dolorosa, injusta. Algunas no tenían cómo denunciar, otras eran silenciadas por la familia o por el miedo. Las escuchaba con el corazón abierto y les decía lo mismo que una vez me dijeron: «No estás sola. Tu voz vale». Pronto la prensa empezó a interesarse. Me entrevistaron en televisión, en radio, y mi rostro se volvió conocido, pero también vulnerable. Algunas noches lloraba. No por arrepentimiento, sino por el peso de las historias, por el cansancio, por la responsabilidad. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba la carta de mi padre, su letra firme, su fe en mí, y me levantaba. Porque entendí que había sido elegida no por ser fuerte, sino por no haber dejado que el dolor me apagara. Emiliano y yo nos comprometimos. Fue una ceremonia pequeña, rodeada de mujeres que antes no podían mirar a los ojos. Ahora reían, bailaban, celebraban. Nos juramos amor, no para completarnos, sino para acompañarnos. Él me dijo: «Tú no eres mi esposa por lo que sobreviviste, sino por la luz que llevas dentro». Y yo lloré, porque ese día supe que había roto todos los ciclos que me ataban. Mi libro se tradujo a otros idiomas. Me invitaron a congresos internacionales, pero lo que más me emocionaba era cuando llegaba una carta escrita con letra temblorosa, diciendo: «Gracias por ayudarme a volver a creer en mí». Porque no se trataba de mí, se trataba de todas, de cada una, de las que aún callan, de las que ya no están. Un día recibí una llamada del gobierno estatal. Querían declarar el 17 de marzo como el Día de la Voz Recuperada, en honor a mi testimonio. Al principio dudé, pero acepté, no por ego, sino porque ese día no sería mío. Sería de todas las que jamás fueron escuchadas. Y por fin lo serían. Y así entendí algo que me cambió para siempre. Mi historia no fue una tragedia. Fue una llama, una que, al encenderse, incendió un bosque entero de silencio. Y donde antes había sombra, ahora había luz. Parecía que todo iba bien. La asociación crecía. Recibíamos apoyo de otras fundaciones. Viajaba dando conferencias. Las niñas llegaban con cartas, con dibujos, con abrazos. Sentía que mi propósito florecía. Hasta que, como un golpe seco, llegó el primer correo. «Tu trabajo está incomodando a la gente equivocada». Pensé que era una amenaza vacía, pero no lo era. Días después, un inspector del ayuntamiento clausuró temporalmente nuestra sede. Alegaban problemas de infraestructura, pero sabíamos que era una excusa. Alguien poderoso, alguien incómodo con las verdades que contábamos, quería vernos caer. Recortaron los fondos que nos prometieron. Algunos medios empezaron a difamarme. Exagerada, oportunista. Divide familias. Cada palabra era un eco del pasado. Querían hacerme sentir culpable otra vez. Renata me decía: «No puedes rendirte, eso es justo lo que quieren». Emiliano me abrazaba cada noche como si el mundo se estuviera cayendo. Yo me mantenía firme por fuera, pero por dentro me rompía. Sentía que todo lo que habíamos construido con esfuerzo, con lágrimas, con fe,
se desmoronaba. Y una parte de mí quería esconderse. Otra quería gritar. Organizamos protestas pacíficas. Hicimos transmisiones en vivo. Las mujeres que habíamos ayudado salieron a las calles con carteles que decían: «No más silencio. Aurelia no está sola». Y una en particular me quebró. Una niña de 8 años con un cartel que decía: «Gracias a ti volví a dormir tranquila». Lloré ahí mismo, en medio del asfalto, rodeada de mujeres con cicatrices visibles e invisibles. Pero el golpe más duro llegó cuando recibí una carta del gobierno estatal. Cancelaban el proyecto Día de la Voz Recuperada. Decían que era innecesario, que había generado división social. Cerré los ojos, respiré hondo y decidí que ya no iba a defenderme. Iba a atacar con verdad, con pruebas, con historia, con nombres. Llamé a una rueda de prensa. Conté todo. Mostré documentos. Denuncié públicamente a quienes bloquearon nuestro trabajo. Y les dije: «No pueden volver a callarnos. No esta vez. No después de tanto dolor». Las redes estallaron. Medios nacionales nos buscaron. Figuras públicas se solidarizaron. Y en cuestión de días, los mismos que nos cerraron la puerta vinieron a fingir apoyo. Pero yo ya no quería su permiso. Seguimos por nuestra cuenta. Abrimos una nueva sede en otra ciudad, con ayuda internacional. Y en la entrada escribimos una frase que leía cada mañana: «Aquí no entra el miedo. Aquí nace la justicia». Volví a caminar con la frente en alto. Ya no era la niña escondida. Era la mujer que incendió los muros del silencio. Un día, en una entrevista en vivo, me preguntaron: «¿Qué te da fuerza, Aurelia?». Sonreí, con los ojos brillosos, y respondí: «El recuerdo de quien fui y la certeza de quien no voy a volver a ser». Porque entendí que cada intento por silenciarme solo me daba más voz. Cada piedra lanzada era una razón más para seguir. Esa noche, Emiliano me tomó de la mano y dijo: «Nunca te he visto tan fuerte, tan tú». Y yo supe que, aunque intentaran apagarnos 1000 veces, había algo que ya no podían tocar: nuestra convicción, nuestro fuego, nuestra verdad. Era un día soleado, pero con el viento suave que siempre traía recuerdos. Vestí a mi hija con un enterito blanco, como los que mamá cosía cuando yo era niña. Tenía apenas 3 meses, pero ya abría los ojos como si quisiera entenderlo todo. Emiliano me acompañó en silencio. Sabía que ese día no era de palabras, era de alma. Fuimos al cementerio del pueblo, San Lucas del Río, aquel rincón donde dormían los huesos de mi madre, de mi abuela y de mi padre. Caminé entre lápidas con el corazón temblando, no de tristeza, sino de algo más hondo, como si cada paso me acercara al cierre de un círculo, al fin de una herida, al comienzo de algo eterno. Me arrodillé frente a la tumba de mi madre. Le conté todo: mi historia, mis caídas, mis luchas, mi hija. Le dije que había días en los que aún me dolía no tenerla, pero que había encontrado mujeres que me abrazaron como ella lo habría hecho, que ya no buscaba culpables, solo caminos, que había entendido que el amor de una madre vive más allá de la muerte. Luego fui con mi abuela. Recordé su voz, sus cantos, sus regaños. Le agradecí por las raíces, por el temple, por las lágrimas que sembraron en mí la fuerza de seguir. Le prometí que mi hija sabría de ella, que su sangre también sería raíz y canción, que no permitiría que la historia de las mujeres de mi familia se perdiera en la sombra. Y al final, me acerqué a la tumba de mi padre. No pude contener el llanto. Le mostré a su nieta. Le dije su nombre: Esperanza Aurelia. Le conté que muchas noches la arrullaba con su carta en el pecho, que a veces, al verla dormir, sentía su presencia en el cuarto, que había cumplido lo que él soñaba, que usara mi voz y mi amor para cambiar el mundo. Me quedé ahí un largo rato, con mi hija dormida sobre mi pecho. Cerré los ojos, escuché el viento y sentí que todo tenía sentido, que el dolor no había sido en vano, que las lágrimas no fueron desperdicio, que el miedo ya no gobernaba mi vida, porque ahora era madre, y en mí vivían todas las que vinieron antes, y las que vendrían después. Antes de irnos dejé 3 rosas, una blanca, una roja y una azul, una por cada alma que me formó.
una por cada etapa de mi sanación, y una por cada mujer que aún camina entre sombras, buscando su voz. Al salir del cementerio, el sol me golpeó con suavidad. Sentí que el mundo, por fin, me abrazaba sin miedo. De regreso a casa, mi hija despertó. Me miró con esos ojos grandes, redondos, llenos de futuro, y comprendí que no podía cambiar lo que viví, pero podía cambiar lo que ella viviría, que la cadena se rompía conmigo, que ella crecería con libertad, con verdad, con amor, que mi historia terminaba donde comenzaba la de ella. Esa noche, escribí la última frase de mi diario. Yo fui niña rota, mujer silenciada, hija en duelo. Pero también soy madre valiente, voz encendida, semilla nueva. Y mientras respire, seguiré escribiendo para que ninguna mujer más tenga que vivir lo que yo viví en silencio. Y así se cerró el círculo, no con punto final, sino con una flor, con una cuna, con un suspiro. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por escucharme con el corazón abierto. Mi historia no es solo mía, es la de miles de mujeres que han sido silenciadas, invisibles, rotas, pero también es la historia de una niña que no se rindió, de una mujer que eligió vivir y de una madre que decidió romper el ciclo con amor. Hoy tengo una hija y juro por todo lo que soy que ella no crecerá entre secretos ni entre sombras. Ella sabrá que el silencio no protege, que la verdad libera y que cada cicatriz puede convertirse en alas, no importa lo que hayas vivido. Tú también puedes levantarte. Tú también puedes sanar. Tú también mereces ser escuchada. Déjame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Quiero llorar contigo si hace falta. Porque aquí no estás sola. Suscríbete a este canal si sientes que alguna parte de ti sanó con este relato. Comparte esta historia con quien la necesite. Y nunca olvides, tu voz vale, tu vida importa, y tu historia aún no termina.